Muy bien, chicos, pues entonces, para iniciar con el curso de contabilidad gubernamental, pues tuvimos que recapitular lo que vimos en la última clase. Recordando que estamos observando, estamos platicando acerca del sector público, dividido en dos partes, gobierno general y empresa pública. El gobierno general es nuestro objeto de estudio en este caso y nosotros ya estamos viendo el gobierno central. Primeramente, nosotros estuvimos platicando de la administración central, de la cual ya hicimos la recapitulación ahorita hace un momento. Entonces, vamos a iniciar ya con la nueva clasificación, que sería la 1120 en entidades descentralizadas no empresariales, ¿verdad? Entonces, en este caso, para estas entidades descentralizadas no empresariales, vamos a mencionar lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener aquí algunas características principales. Bueno, primero vamos a mencionar que comprenden, esta clasificación comprende las instituciones públicas que actúan bajo la autoridad del gobierno central. Debemos de recordar, por eso es importante las recapitulaciones, porque debemos de recordar que gobierno central es precisamente aquellos tres poderes del Estado, aquel organismo ejecutivo, legislativo y judicial, junto con algunos órganos de control jurídico administrativo, como la PGN, la Contraloría, entre otros, ¿verdad? Entonces, acá, cuando mencionamos que las entidades descentralizadas no empresariales son aquellas que actúan bajo autoridad del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, cumplen funciones gubernamentales especializadas, no de mercado. Punto muy importante, ¿sí? O sea que de alguna manera no va a ser empresarial. A eso se refiere con el término no empresarial, ¿sí? Voy a subrayarlo porque creo que aquí se logra observar muy bien esta definición, ¿sí? Cuando hablamos de entidades descentralizadas no empresariales, es porque nos estamos refiriendo a una institución o a una institución pública especializada, no de mercado, ¿sí? O sea que no va a entrar directamente en la actividad comercial o en la actividad mercantil del país. Vamos a ir viendo algunos ejemplos para que entonces ya se nos quede o ya nos quede una pequeña idea de cuáles podrían ser estas entidades descentralizadas no empresariales, ¿sí? Pero por el momento que quede claro que al momento de mencionar no empresariales, hacemos referencia a que son entidades especializadas, pero que no van a actuar dentro de lo mercantil, no van a actuar dentro del mercado, no van a actuar dentro de las actividades comerciales del país. Y quizá sí vayan a tener referencia en alguna actividad mercantil, pero de una forma indirecta. O sea que el actuar preciso de estas entidades descentralizadas no, o sea, directamente no recae en la actividad comercial del país, ¿ya? Por eso se dice no empresarial, ¿sí? Punto importante y para ir reforzando esta definición, no persiguen la comercialización. Vean ustedes lo interesante y ahorita sí yo creo que ya se tiene más clara la idea, ¿verdad? No persigue la comercialización de los bienes y servicios que produce. Eso quiere decir que si la empresa descentralizada no empresarial, la entidad, perdón, descentralizada no empresarial, sí comercializa, ¿sí? O bien sí produce, ¿sí? O sea, o sí brinda servicios, más no es su objetivo comercializar. Ahí está la idea, ¿sí? O sea, sí produce algo. De que produce bienes, pueda que produzca bienes, pueda que produzca simplemente datos o produzca información, pero el objetivo de esta producción o de la generación de esta información no es comercializar, ¿sí? No pretende entrar en el mercado, ¿sí? O en la actividad mercantil del país, pero sí producen algo, ¿verdad? Sí producen, aunque sea datos o información, sí llegan a generar. Por su condición jurídica y responsabilidades, poseen un cierto grado de independencia y ahí está este apartado o ahí hacemos referencia a esta palabra que mencionamos aquí de descentralizadas, ¿sí? De alguna manera, este apartado de descentralizadas hace referencia a ese grado o a ese cierto grado de independencia que tiene, ¿verdad? O sea, de alguna manera son un tanto independientes a ese gobierno central. Aún así actúan bajo la vigilancia del gobierno central, o sea, bajo la vigilancia de los tres poderes del Estado, ¿sí? No busca lucrar, no busca comercializar, más sí produce algunos bienes o produce algún servicio, pero no para comercializar. Y por lo mismo es un tanto independiente, ¿verdad?
Bueno, yo creo que quedó bastante claro esto. Si alguien tiene alguna duda o requiere un poquito más de tiempo, me avisa, por favor. De lo contrario, pues voy a avanzar. Vamos a seguir hablando, si no vamos a pasarnos a otra entidad, vamos a seguir sobre la 1100, en este caso vamos sobre la 1120 y vamos a mencionar otro apartado importante para que usted sepa cuáles podrían ser estas instituciones. Ya ahorita ya sabemos que actúan bajo la vigilancia del gobierno central, que tienen un grado de independencia, ¿verdad? De alguna manera, y que no persiguen comercializar, ¿verdad? No persiguen ser una institución de mercado, más sí una institución con especialidad, ¿verdad? Para que una institución pública pueda considerarse como entidad descentralizada, deben observarse al menos los siguientes criterios. Entonces aquí vamos a ver algunos criterios para que se considere descentralizada, o sea, para que se le considere ese pequeño apartado, esa pequeña característica de independencia, ese cierto grado de independencia del gobierno central. Primero, vamos a ver aquí, si no estoy mal, 5 características. Ahí está. La primera característica es que existe un traslado de competencia desde la administración general a nuevas personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, esta es la primera característica, que existe un traslado de competencia desde la administración central a nuevas personas jurídicas. Eso quiere decir que, de alguna manera, el gobierno central, los poderes del Estado, incluidos algunos órganos de control jurídico-administrativos, le trasladan a estas instituciones descentralizadas ciertas competencias, ¿verdad? Ciertas funciones, ¿sí? Ciertas actividades de las cuales se van a encargar. Punto número 1, debe existir ese traslado. Punto número 2, el Estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizador, ¿sí? O descentralizado, perdón. En este caso, cuando hablamos de dotar, hacemos referencia a que el Estado proporciona, ¿sí? Le otorga una personalidad jurídica. El término de personalidad jurídica es un término que venimos trabajando desde contabilidad de sociedades en cuarto perito contador. Inclusive se hace mención de eso en fundamentos de derecho. Ahora bien, en el curso de Derecho Laboral y Mercantil, en nuestro sexto perito contador, también el día viernes voy a hacer mención precisamente, o voy a culminar mi clase del día viernes con la personalidad jurídica, ¿sí? Para que nosotros pues tengamos ya clara la idea y con base en el Código de Comercio, el decreto 270, ¿qué es personalidad jurídica? La personalidad jurídica aquí a grandes rasgos, para no entrar en materia de derecho mercantil, pues va a ser aquella capacidad. La personalidad jurídica es la capacidad que se le da, en este caso, a un colectivo o a un órgano, a un grupo de personas, a una institución, no a una persona física. Personalidad jurídica también la puede tener una persona física, una sola persona individual, pero en este caso de instituciones públicas descentralizadas, no empresariales, hacemos referencia a esa potestad que el Estado le da o le otorga, le dota, ¿sí? Para que esta institución tenga la capacidad de adquirir derechos y contraer responsabilidades o bien obligaciones. Esa es la personalidad, ¿sí? Esa capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, el Estado le otorga esa personalidad, esa capacidad jurídica, ¿verdad? Número 3, el órgano descentralizado posee patrimonio propio, punto importante, y goza, vamos a ver acá, y goza de gestión independiente de la administración central, ¿sí? Punto importante, no depende jerárquicamente de esta. Entonces, el órgano descentralizado entonces va a tener ese patrimonio propio, o sea, un patrimonio que no le pertenece al Estado, sino le pertenece a esa persona jurídica que es la institución. Vamos a ir viendo algunos ejemplos y yo creo que ya va a quedar bastante claro esto, ¿verdad? Goza de una gestión independiente, por eso está descentralizado y ahí es donde nosotros mencionamos ese cierto grado de independencia, ¿verdad? Porque es un tanto independiente a la administración general, o sea, a los poderes del Estado. No depende jerárquicamente de esta
administración general, o sea, tiene su propia jerarquía y puede tomar sus propias decisiones. Sin embargo, recordemos que trabaja, o sea, siempre está en vigilancia. Como quien dice, se le da un poquito de libertad, por eso dice un cierto grado de independencia. Pues si quiere hacer, si quiere tomar esas jerarquías, si quiere tomar estas decisiones, está bien. Está bajo vigilancia, bajo control de la administración general. En dado caso, sus decisiones pues puedan afectar a otros. Entonces ahí se interviene la administración general. Pero de lo contrario, si siempre vamos enfocados y siempre vamos con esa competencia que le trasladó la administración general del bien común o de buscar un bienestar colectivo, pues entonces va a dejar la administración general o el gobierno central va a dejar que actúe esta institución, ¿verdad? El Estado solamente ejerce tutela, precisamente a lo que me refiero ahorita. O sea, el Estado solamente va a acompañarlo, ¿sí? Va a acompañarlo y en algunos procesos en donde requiera, por ejemplo, la intervención del Estado, pues entonces va a intervenir, ¿verdad? Ya sea favorable o desfavorablemente. El órgano descentralizado se basa en el principio de autarquía, ¿sí? Autarquía, que hace referencia a esa autoridad que emana de ella misma y que es válida en ella misma, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos referencia a una autarquía, ¿sí? Muy bien. Estas serían como quien dice, estos serían como 5 criterios que debería de tener una institución pública para poderse considerar como una entidad descentralizada no empresarial, ¿sí? ¿Por qué no vamos a unos ejemplos? Vamos a unos ejemplos de esto para poder ver cuáles serían estas instituciones, ¿sí? Entre esta clasificación están las siguientes entidades. Vean ustedes esto. Tenemos el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y que, por ejemplo, para cuestiones del proyecto de seminario, ustedes que son graduandos, van a tener que consultar esta institución, Instituto Nacional de Estadística, el INE. Van a tener que consultarlo, ya sea, fíjense que antes parte del proyecto Nación, como al final tienen 3 proyectos ustedes, el proyecto de vida, el proyecto Nación y el proyecto Acción Nación. En el Nación, pues se tenía la visita preliminar a estas instituciones. Entonces el INE pues va a ser una que si no físico, pues virtual van a tener que hacer consulta, pero ya será su asesor de seminario quien se encargue de esto. La SAT, vean ustedes qué interesante, la SAT es parte de una entidad descentralizada no empresarial. Les voy a colocar aquí todos los ejemplos que tengo para que vayan copiando en lo que yo voy platicando con ustedes, ¿sí? Vean, son varios ejemplos, ¿sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo, SAT, hace un momento yo les decía que las entidades descentralizadas no persiguen la comercialización, ¿sí? De los bienes y servicios que producen. A eso iba de que la SAT presta un servicio y que de una forma directa la SAT no pretende comercializar, pero la SAT está involucrada indirectamente, pero en cada uno de los procesos de comercialización. Si ustedes se dan cuenta, o sea, una compra de un Tortrix, de una galleta, de un jugo del frutal, una compra de esos productos tiene ahí metido a la SAT, aunque a usted le den factura o no, ¿sí? Ahora, ¿la SAT tiene ese propósito o persigue comercializar? No, la SAT no, pero de una forma indirecta está involucrada, ¿sí? Entonces yo espero que ya estén quedando claras estas ideas, ¿verdad? De una forma indirecta, pues tiene que estar ahí, tiene que estar dentro de la comercialización, pero no es lo que el SAT persigue, ¿verdad? SAT tiene su propia jerarquía, tiene su propio grado de independencia, tiene su propio patrimonio, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que cumple con esto. Vean, punto 3, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP, del cual hemos hablado ya, ¿sí? El INTECAP también auxilia. Si ustedes recuerdan, estamos dentro del gobierno central, o sea que como gobierno central, dentro del gobierno general, pudiéramos mencionar que el IRTRA y el INTECAP forman parte, porque están a la expectativa de la administración pública, ¿sí? Entonces, importantísimo esto, el IRTRA, que también lo hemos mencionado. Vean esto, Benemérito de Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, ¿sí? También los bomberos de Guatemala, el Benemérito, pues también forma parte de este gobierno central, ¿sí? Entonces, ojo, puntos importantes, instituciones que conocemos, ¿sí? Y que, o sea, tenemos contacto con ellas. Vean esto,
el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, el ICTA. El ICTA también es un instituto que hemos mencionado, ¿sí? Vean, INACIF, una institución a la cual todos vamos a ir a parar, aunque no querramos, todos vamos para allá, al Instituto Nacional de Ciencia Forense de Guatemala. Forma parte también de estas entidades descentralizadas no empresariales que prestan un servicio público pero que no pretenden comercializar. Díganme aquí una de estas que llevamos hasta ahorita: el INE, la SAT, INTECAP, IRTRA, el Benemérito de Bomberos, el ICTA, el INACIF. ¿Será que el INACIF pretende comercializar con los cadáveres? No, prestan un servicio. Alguien pudiera hablar, bueno, pero el IRTRA, profe, es de iniciativa privada. Y aquí entre nos, pues pudiéramos mencionar que sacan su tajadita. Si lo quiere ver así, está bien, no hay ningún problema porque tiene mucha razón respecto al origen del IRTRA, con respecto al CACIF, a la Cámara de Comercio, y que ahí sí ya entramos. Pero el IRTRA como tal, el instituto, lo que pretende es prestar un servicio ahí está, Instituto de Recreación. Eso es lo que pretende el IRTRA, ¿sí? Recrear a los trabajadores de las empresas privadas, ¿sí? No comercializar. Profe, pero el brazalete me cuesta 100. Sí, pero si usted paga IRTRA no le cuesta nada. Entonces, ve ahí la diferencia, ¿verdad? Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP, que también lo hemos mencionado y ustedes han tenido contacto con eso, ¿sí? El Instituto Guatemalteco de Turismo, ¿sí? INGUAT. INGUAT, profe, pero lo que quiere INGUAT es que vengan más turistas. Y entonces ahí es comercialización. Exacto. Caemos a lo mismo de la SAT. O sea, no persiguen lucrar. Lo que persiguen es prestar un servicio público para que entonces el Estado pueda tener los recursos necesarios para que el Estado de Guatemala pueda tener el ingreso de sus turistas, el ingreso de sus contribuyentes, el ingreso de los trabajadores privados, el ingreso de los estudiantes del ICTA, ¿sí? Para que así pueda el Estado recibir los fondos, más no ellos. Ellos no persiguen comercializar, ¿sí? Bueno, yo creo que estamos ahí bastante claros, ¿verdad? Con respecto a esto. Aquí hay más. Hay muchos más y por eso yo quiero dejarles entre esta clasificación están las siguientes. Aquí tengo estas, vean, ¿sí? Aquí hay otras. Está INAP, CNPAG. Si yo les estoy colocando, perdón, estas siglas es porque para la siguiente clase, el día jueves, necesito que empecemos por acá. Entonces me van a investigar precisamente esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? INAP, CNPAG, ADESCA, COPEREX, ¿qué más? INGECOP, INFOM, INAB, el INAB que ya lo hemos visto también, el INAB también lo hemos tratado como el Instituto Nacional de Bosques, Fontierras, ¿verdad? Este apartado también, CONALFA, ¿sí? ALMG, CONADI, ANADIE. Miren, ahí están, estos los voy a solicitar para la próxima clase, por favor, para que ustedes me traigan aquí qué significa o cuáles serían estas instituciones. Vean, son bastantes. Ya solo aquí hay 12 y más las que habíamos anotado que eran como otras 10, son ya 20 instituciones que se pueden considerar como entidades descentralizadas no empresariales, ¿sí? Muy bien, les voy a dejar un tiempito aquí para que puedan copiar. Estaba verificando el tiempo y creo que justo vamos a estar terminando la sesión con la clase. Entonces, literal, nos quedan de la clase 8 minutitos y de este día de clases 8 minutos. ¿Verdad? Entonces, les voy a suplicar que pues podamos culminar esto rápido porque voy con el siguiente apartado. A ver, ya vimos administración central, ya vimos entidades descentralizadas no empresariales, ¿sí? Vamos al siguiente. ¿Qué nos tocaría ahorita, chicos? Después de las entidades descentralizadas no empresariales, pueden ver su esquema. Revisen su esquema. Voy a regresar aquí un momento, disculpen, no me había percatado, Jocelyn Calán, disculpen, voy a regresar aquí un momento. En lo que ustedes me dicen, ¿qué nos tocaría? Aquí está Jocelyn, ahí me avisa cuando ya, ¿sí? ¿Qué nos toca después de las entidades descentralizadas no empresariales? ¿Con cuál continuamos? Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Con cuál continuamos ahora, chicos? Después de las no empresariales, entidades descentralizadas no empresariales, ¿qué nos tocaría después, según el esquema? Pueden regresar. Yo estoy regresando. Aquí en mi libro yo regreso para ver el esquema, ¿sí? A ver.
Aprovechemos el tiempo, se me va el tiempo, chicos. A ver, ¿qué me toca o qué me corresponde? A ver, ninguno. Ya es lo último, chicos, con esto terminamos. ¿No? Estoy en gobierno central, después ya vi administración central y ahora ya me paso en el apartado de abajo y ya vi entidades descentralizadas no empresariales. Corresponde la siguiente. ¿Cuál sería? A ver, ninguno. Ya me manda aquí Briseida. Entidades autónomas no empresariales. Exacto. ¿Sí? Gracias, Briseida. Vamos con la clasificación 1130. ¿Sí? 1130 entidades autónomas no empresariales. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que no solamente vaya copiando, sino que vaya entendiendo en qué parte del sector público vamos. ¿Sí? Entonces, para entidades autónomas no empresariales, para la 1130, y con esto termino mi clase, no me queda mejor ejemplo para que ustedes me comprendan esto que colocar a la Tricentenaria, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? Ella es el ejemplo claro de una entidad autónoma no empresarial. Pero para esto, tratemos de definir a estas entidades. ¿Sí? Estas entidades autónomas no empresariales son instituciones públicas. ¿Sí? Por eso se dice que, voy a tomar el ejemplo de la Universidad de San Carlos, es una universidad pública no empresarial. ¿Sí? ¿Cuánto, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos se paga una matrícula? Porque alguno me podría decir, profe, pero en la universidad no es que no se pague. En la universidad sí se paga, sí, exacto. Se paga una matrícula, ¿sí? ¿De cuánto? De 91 quetzales anuales. 91 quetzales anuales de matrícula. Vean, yo creo que ni siquiera aquí en el colegio tampoco no está ese costo, pero pues la universidad pública pues tiene precisamente esta matrícula de 91 quetzales. Si lo divide usted dentro de 365 días, entonces ya le sale más o menos el día, a ver a cuánto paga por día en la universidad, ¿sí? Entonces, pero ahí se malinterpreta también muchas veces considerando de que entonces la Universidad de San Carlos es la más barata. No, fíjense que la Universidad de San Carlos es la más cara. La más cara de Guatemala y es una de las más caras a nivel Centroamérica. Lo que sucede es que por el simple hecho de que usted es guatemalteco y le gusta bailar el son, son bromando, de que usted es guatemalteco, tiene esa facilidad y tiene ese privilegio de estar pagando 91 quetzales porque el Estado le paga a usted el resto. ¿Sí? Usted paga precisamente matrícula, pero el Estado le paga a usted el resto. Si usted va a registro y estadística de la Universidad de San Carlos, a un extranjero, a un centroamericano, la matrícula le vale 5,000 quetzales. Y a uno de Latinoamérica le vale entre 17 a 20,000 quetzales. ¿Sí? Ahora hagamos números con otras universidades, a ver si llega el matrícula anual. ¿Sí? Ahora a ver si llegan. Por ejemplo, la Mariano Gálvez en 500 quetzales mensuales saca una matrícula de un centroamericano, pero si usted es, por ejemplo, de Bolivia, de Venezuela, es mexicano y quiere estudiar en la Universidad de San Carlos, ¿cuánto le cuesta la matrícula? Entre 17 a 20,000 quetzales. Entonces, ya haciendo números, es una de las universidades más caras, ¿sí? Si no es que la más cara que hay. La única diferencia es que por el hecho de ser guatemalteco, el Estado de Guatemala le paga a usted el resto y usted lo único que hace es pagar 91 quetzales, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Son instituciones públicas no empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala les da la categoría de instituciones autónomas. Ojo, esto es con base en Constitución, ¿sí? Y por este hecho tiene libertad de gobernarse por sus propias decisiones, ¿verdad? Aquí sí no entra el gobierno central de alguna manera, ¿sí? Sino que, o la administración central, más bien dicho, perdón, no entra la administración central porque estas instituciones sí tienen autonomía, sí tienen esa libertad de gobernarse a ellas mismas. Obviamente va a tener su propio patrimonio, ¿no? Porque si no, ¿dónde gobernaría? Estas instituciones no tienen como propósito la comercialización. ¿Por qué hacemos referencia otra vez a esto de que no tiene como propósito la comercialización? Porque es no empresarial, ¿sí? Entonces, por lo menos para la clase del día de hoy, yo creo que queda bastante claro el término de no empresarial, ¿verdad? No empresarial, o sea, no pretende comercializar, ¿sí?
ni los bienes ni los servicios que pueda producir esta institución. ¿Estamos? Y bueno, la Constitución de la República de Guatemala ha otorgado la calidad de institución autónoma a la Universidad de San Carlos de Guatemala en el artículo 82, ¿sí? En el artículo 82 de la Constitución Política, es que es constitucional, vean esto, lo importante de la Universidad de San Carlos, que ni siquiera es una ley ordinaria o una reglamentaria, sino que está dentro de la orden constitucional, ¿no? Artículo 82 de la Constitución, donde se establece la institución de la autonomía de la Universidad de San Carlos. Así también hay otras, ¿sí? Yo sé que van a decir el profe, como está en la San Carlos, como él se va a graduar ahí o él está ahí, pues solo de la San Carlos habla, pero hay otras instituciones que forman parte de las entidades autónomas no empresariales, ¿sí? Y para esto vamos a ir a hacer mención ya de lo ultimito, me queda 1 minuto y fracción, y por eso vamos a mencionar lo siguiente. Siempre como entidades autónomas no empresariales, vamos a mencionar la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, bajo el artículo 91, el Comité Olímpico Guatemalteco, que escuchamos bastante de esto en las noticias, bajo el artículo 91 también de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, que también algunos incluso tenemos familiares que han estudiado acá en la ENCA, es constitucional también su autonomía, artículo 79, y todo el deporte federado también bajo el artículo 92, ¿sí? Y aquí existe una ley, que es la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, según el decreto número 7697. Reconoce entonces la autonomía del deporte federado en sus artículos 2, 4 y 5. Como les digo, esto es bastante. Estas entidades autónomas son varias, pero entre las más mencionadas pudiéramos colijar a la USAC, a la Confederación Deportiva Autónoma, al Comité Olímpico Guatemalteco, a la ENCA y al Deporte Federado. Por favor, para la próxima clase, y le voy a mandar el dato ahorita a Cintia, me van a investigar todas las federaciones nacionales que hay de deporte, ¿sí? En Guatemala. Son varias, son como unas 15 o 20. Entonces solamente me van diciendo ahí la Federación Nacional, solamente nombres. Federación Nacional de Deportes que hay. No me queda más que despedirme, chicos. Muchísimas gracias. Les agradezco bastante su atención. Yo le envío la información